y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Su nombre está asociado con algunos de los pasajes más hermosos y profundos del Nuevo Testamento, y los más aterradores. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. En los Evangelios, tradicionalmente se lo considera como el discípulo amado que tuvo una relación especialmente cercana a Jesús. Es el apóstol Juan. Los apóstoles. Juan es diversamente conocido como el apóstol, el evangelista y el divino. En los evangelios es parte del círculo íntimo de Jesús. Para muchos cristianos es el favorito por el tono místico y las cualidades del evangelio que lleva su nombre. Investigaremos si él lo escribió. Visitaremos la isla griega de Patmos, donde muchos creen que Juan recibió la visión del Apocalipsis que aún atormenta al mundo. Comenzamos hace 2000 años, a orillas del lago Galilea, donde Jesús llamó a Simón, a Pedro y a Andrés. Y pasando por allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, remendando las redes, y él los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sabemos muy poco sobre lo que pensó Juan cuando decidió seguir a Jesús. Yo sospecho que pudo sentirse influenciado por el comportamiento de sus compañeros, Pedro y Andrés. Ellos conocían a Jesús de mucho antes y habían dejado todo para seguirlo. Juan pudo haber sido más joven y quizás admiraba a los mayores y sintió que si ellos consideraban a Jesús alguien que merecía respeto, honor y un compromiso total, entonces él estaba preparado también para seguirlo. Tradicionalmente, Juan, cuyo emblema es el águila, es retratado con el rostro joven, sin barba y a menudo con cabello largo. Es el joven del grupo y siempre está cerca de Jesús. Es difícil saber si Juan tuvo una relación especial. Si él es el autor de los pasajes más fundamentales del Evangelio de San Juan, entonces creo que sí. Tenía un conocimiento muy amplio sobre la historia, sobre el lugar. El Jesús retratado en los primeros relatos de Juan es un Jesús conocido íntimamente y con una marcada ubicación en Galilea, junto al lago en Jerusalén. Así que para mí, la autenticidad con que está relatada la historia significa que debió conocerlo íntimamente. Al comienzo de los evangelios, Juan y su hermano están representados como ruidosos e irreflexivos. Reciben un apodo, Boanerges, hijos del trueno. También son ambiciosos. Mientras viajaban entre Galilea y Jerusalén, piden a su madre que convenza a Jesús en su nombre de darles altos puestos en la nueva orden. He aquí mis dos hijos, en tu reino, concédele a uno un lugar a tu derecha y al otro a tu izquierda cuando seas glorificado. Y Jesús le respondió: Creo que uno podría suponer históricamente que viendo lo cercanos que eran a Jesús en esta vida, ella previó y por supuesto quiso asegurarse de que tuvieran los mismos altos puestos en el futuro mundo. Eso a mí me parece muy probable teniendo en cuenta cómo son las madres en esta parte del mundo. Pero a lo largo del relato del Evangelio, la personalidad impulsiva y mundana de Juan cambia y se convierte en algo más místico, más espiritual. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Juan siempre está presente en los momentos trascendentales, como en la transfiguración, cuando se revela que la naturaleza humana de Jesús es además divina.
Una voz desde la nube dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Pedro y Santiago también están presentes, pero para muchos cristianos es Juan quien realmente comprende los acontecimientos como este. Ya que el aspecto humano de Jesús está tan íntimamente conectado con lo divino, él comprende el significado espiritual de Jesús con más precisión que los demás, o con menos sorpresa, con menos asombro. Está más abierto mentalmente a aceptar lo que sea y a ver un significado divino. Es una relación entre dos seres humanos cercanos, pero uno era el divino, el Hijo de Dios encarnado. Y el otro era el hijo de un hombre terrenal que buscaba su redención. Los evangelios no dicen demasiado sobre el rol de Juan durante la misión en Galilea. Él participa más de los sucesos en Jerusalén. Jesús sabe que está por morir. Los apóstoles están perturbados y confundidos. Comparten una última cena de Pascua juntos. El retrato de Leonardo es una de las imágenes más simbólicas de la humanidad. En muchas representaciones de la última cena, una figura reclina su cabeza sobre el pecho de Jesús. El Evangelio de Juan llama a esta figura el discípulo a quien Jesús amaba. Muchos cristianos interpretan que era el propio Juan y que la imagen es un registro de un momento de su especial amistad. El hecho de que Juan esté retratado con su cabeza inclinada sobre el pecho de Jesús en la última cena podría implicar una estrecha relación. Por supuesto, también podría ser simplemente que era la persona más próxima a Jesús y en un momento de afecto, cuando Jesús anunció que sería la última vez que iban a estar juntos en una cena, él tuvo ese gesto. Creo que es lógico. Le da humanidad al momento. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Fue la última vez que todos estuvieron juntos en la vida de Jesús. Juan está en el centro de los próximos acontecimientos. Los evangelios varían en la narración de la crucifixión. En algunos relatos son las mujeres las que están presentes. En el Evangelio de Juan están la madre de Jesús y el discípulo a quien Jesús amaba y a quien encomienda el cuidado de su madre. Después de la crucifixión, este discípulo a quien Jesús amaba encuentra la tumba vacía antes que Pedro. Cuando el Jesús resucitado aparece ante los apóstoles en Galilea, es el amado discípulo, tradicionalmente Juan, con su especial entendimiento, quien lo reconoce. San Juan le dice a San Pedro, es el Señor. Él lo reconoció. Una vez más, creo que la resurrección es una prueba de la cualidad intuitiva de Juan como ser humano. Bien, es como... Bien, no es una comparación muy respetuosa, como un sabueso que usa el olfato para sentir la presencia de un animal. Había algo de ese tipo entre la naturaleza humana de Juan y la naturaleza humana de Cristo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Solo el autor del Evangelio de Juan asegura haber estado allí. ¿Acaso Juan el apóstol fue el autor? No me resulta difícil creer que la parte más antigua, la más primitiva del Evangelio de Juan, haya sido escrita por un discípulo, un apóstol llamado Juan. Posteriormente, por supuesto, la historia fue desarrollada para revelar el significado de los hechos de los que Juan fue testigo. Realmente el Evangelio de Juan está narrado como el reporte de un testigo. Está lleno de detalles sobre festejos, nombres de personas, lugares y construcciones de Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y había allí un hombre que hacía 38... Tal vez el ejemplo más vívido del detalle que hay en el Evangelio de Juan es la historia del capítulo 5, que está situada cerca de la puerta de las ovejas, que es la puerta por la que entraban los animales al templo. Y afuera narra que había un estanque con 5 pórticos. Esto es lo que se excavó detrás de mí. No son muy fastuosos, pero hay una serie de pequeños baños rituales donde los enfermos eran traídos para curarse. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Juan el apóstol, cuya juventud se ha preservado en el arte religioso durante siglos, pasaría a ser Juan el teólogo, Juan el divino. Fue el único apóstol cuya vida no terminó en el martirio. Según la tradición, tuvo una vida muy accidentada. Luego de dispersarse el movimiento de Jesús en Jerusalén, el apóstol Juan llegó aquí, a Éfeso, en Asia Menor, acompañado por su escriba y subordinado Prócorus. Éfeso era parte del Imperio Romano y un territorio fuertemente pagano. La deidad que regía era la muy celebrada Artemisa, quien simbolizaba la fertilidad. En Éfeso, Juan predicó contra Artemisa y, según dice la historia, su templo, una de las 7 maravillas del mundo, se desintegró. Las noticias sobre las actividades del perjudicial apóstol se difundieron. Cuando el emperador Domitio se enteró de la campaña antipagana de Juan, ordenó que los transportaran a Roma e intentó deshacerse de él hirviéndolo en aceite. Inesperadamente, en lugar de salir quemado y muerto, salió como sale una mujer de una tienda de Elizabeth Arden, con la piel maravillosa, tersa y más saludable que nunca. Al haber fallado eso, le dieron un veneno en una taza de piedra. La taza aún existe. Al llevarse la apestada taza a los labios, antes de llegar a su boca, se abre en 2, y ese veneno muy especial se derramó y cayó a sus pies sin causarle ningún daño. Entonces lo consideraron un estorbo y le ordenaron exiliarse en la isla de Patmos, que era un campo de concentración. Hoy, la isla griega de Patmos es una isla turística. En el 95 después de Cristo, cuando se cree que Juan llegó aquí, debió haber sido un lugar menos hospitalario. Según la tradición, aquí es donde Juan se estableció por primera vez. Comenzó a enseñar y a bautizar. Sus actividades eran documentadas por el fiel Prócorus. En estos textos escritos, dice que San Juan solía quedarse en el área de la bahía. En la actualidad, los locales la llaman Bahía Inscala. En Inscala, lo sabemos por el texto de Prócorus. San Juan solía predicar y también solía bautizar a los isleños que encontraba aquí en esa época. Y sabemos este detalle de su vida, porque en el área de la bahía, en una parte de la calle principal que va al puerto, todavía están las ruinas del lugar donde él solía bautizar. Hoy hay unas rocas rodeadas por un cerco de metal. Juan continuó su campaña contra el paganismo. Esta boya en la bahía marca el lugar donde convirtió a un hechicero local en piedra. El mismo suceso está retratado en un mural en el monasterio de San Juan el Teólogo. Construido en el siglo XI, también sobre un templo de Artemisa, el monasterio es hogar, lugar de estudio e iglesia para un abad y 20 monjes. Domina la bahía y toda la isla. Justo abajo de la colina está el monasterio del Apocalipsis. Debajo está la cueva del Apocalipsis.
Se cree que en este lugar quizás haya ocurrido la más extraordinaria y trascendental comunicación entre Dios y el hombre de todo el Nuevo Testamento. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y era y ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hubo terremotos, truenos y relámpagos. Según nos dice el texto del Apocalipsis, el día era domingo. Luego, según cuenta la tradición y como podemos ver en esta cueva, la roca comenzó a rajarse desde allá hasta aquí, en 3 grietas. Desde aquí, él escuchaba a Dios. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Efeso. Me volví para ver la voz que me hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La revelación de Juan consta de 22 capítulos. En una serie de visiones, ve 7 sellos abiertos que revelan la forma de las cosas que vendrán. Guerra, tormento, juicio. Las imágenes son complejas, codificadas, pero los cristianos creen que detrás de ellas hay un propósito concreto. El libro de la revelación es lo que dice su título. Lo llamamos un apocalipsis o una revelación. Si intentamos revelar, descubrir, retirar el velo de la historia, ver detrás de escena y observar los mecanismos de Dios en la historia, nos conduce al fin, con la escena del juicio y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que esencialmente es una crónica de los hechos que van a suceder en el fin de los tiempos. Los investigadores bíblicos creen que en cierto nivel las profecías de la revelación se refieren a un período histórico en particular, los gobiernos de Nerón y Domitio, pero para los cristianos tienen una relevancia constante. Las revelaciones, con su idea central, el juicio, han atormentado al mundo. Sus profecías alimentaron el sentimiento apocalíptico que dominaba el cristianismo a fines del siglo X. En la Edad Media, las consecuencias que debían enfrentar los malvados luego del juicio final eran horrendas, y la Iglesia se encargaba de demostrárselo a la gente común. Hoy, para algunos, sigue siendo real. Soy cristiano y pienso que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Así que las cosas que están en las profecías creo que ocurrirán de alguna forma u otra. Para mí es real, tan real como que estamos aquí, parados. Estos cristianos estadounidenses vinieron a la presentación de la última entrega de la serie Dejados Atrás. Podría dedicarlo a Fisher, Fisher. Los libros Dejados Atrás, que cuentan nuevamente la historia de la revelación en un marco contemporáneo, son un fenómeno editorial. Fueron vendidas más de 30 millones de copias, y estas lideran las listas de bestsellers más respetables. Prólogo de Indwelling, El Poseído. El presentador dijo: damas y caballeros de la comunidad global, su supremo potentado es su excelencia Nicolai Carpathia. La premisa es que los creyentes del mundo han sido llevados al cielo de acuerdo con la revelación, dejando al resto de la humanidad para luchar contra el anticristo y alcanzar la salvación. Todo esto puede ser entretenimiento sano, pero la fiel creencia en las profecías conducen a rincones oscuros. En 1993, agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas intentaron llevar a cabo una orden de arresto contra David Koresh y miembros del culto davidiano en Waco, Texas. 4 agentes y 6 miembros del culto murieron. Muchos resultaron heridos. Se solicitó la presencia del FBI. El FBI se encontró cara a cara no solo con un grupo político expresando una clase de protesta, sino con un grupo que, abriendo el libro de la revelación, decía que su situación estaba profetizada ahí.
Sus ojos eran una llama de fuego. Como él lo ve, 7 ojos arderán. David Koresh creía que las profecías de la revelación estaban por cumplirse. Reunió a su lado a un grupo de más de 100 adeptos, y ahora estaban sitiados. Estuve involucrado en esa situación personalmente porque el FBI me convocó. Fue muy extraño leer el libro de la revelación, escuchar las cintas de sus sermones y tener que aconsejar a un grupo gubernamental, un grupo militar, sobre cómo lidiar con un grupo apocalíptico que cree que viene el fin de los tiempos. Por supuesto, lo que no hay que hacer es crear una situación apocalíptica, porque eso es lo que espera el grupo. Eso fue lo que ocurrió. Luego de 50 días, tanques M60 agujerearon el edificio e inyectaron gas lacrimógeno. Cerca del mediodía se podía ver humo. Pronto el complejo estaba siendo devorado por las llamas. Al fin del día, 74 miembros del culto fueron declarados muertos, incluyendo 21 niños. El sitio en Waco, Texas, terminó. Hoy en la mañana, los agentes del FBI y otras fuerzas... Es la tradición la que vincula a Juan el Apóstol con Juan, el escritor de la Revelación. Casi ningún investigador bíblico de Occidente cree que sean la misma persona. Estos monjes ortodoxos del monasterio de San Juan sí lo creen, pero ellos veneran la figura de Juan por su reconocimiento de Dios en la persona de Jesús, el hombre. Este es el mensaje para toda la humanidad que el teólogo San Juan nos da, su conocimiento de lo divino y el rostro humano de Jesucristo. Y Juan nos dice que este conocimiento puede ser experimentado por todos nosotros a través del amor. Este es el mensaje eterno de San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La gente siente afecto por el apóstol Juan y creo que es porque su símbolo es el águila. Él estuvo más cerca del misterio de Dios revelado en Jesús que cualquiera de los otros evangelistas. En el próximo episodio contaremos la historia de Santiago el Grande, hermano de Juan, e inspiración de la gran ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. En medio del esplendor barroco de la Catedral de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, se celebra misa. Se trata de un servicio especial para la fuerza de policía de la ciudad. Pero entre los fieles de la congregación también encontraremos peregrinos que han caminado o llegado en bicicleta desde todos los confines del mundo. Mirando desde lo alto se encuentra la figura de Santiago, que ha convocado a estas personas. Sí, allí mismo se encuentra el apóstol Santiago. Los apóstoles. Santiago el Grande es uno de los integrantes del círculo íntimo de Jesús, y luego de Pedro, uno de los más destacados del mundo actual. Veremos el papel que desempeñó en la vida de Jesús y la forma en que luego fue leyenda.
De camino a Santiago de Compostela, exploraremos cómo se convirtió en figura política y religiosa, y por qué el peregrinaje es tan importante para los cristianos. Esto es León, en la provincia de Castilla y León. Es el comienzo de la última etapa de la ruta de peregrinaje hacia Santiago de Compostela, que se encuentra a casi 300 kilómetros al oeste. Todos los días llegan hasta aquí los peregrinos desde las rutas subalternas de Francia. En la catedral, muchos son los que hacen sellar sus pasaportes para dejar constancia de que han logrado superar otra etapa. Esta pareja viajó por la ruta durante 9 días desde la frontera francesa. Es su tercer peregrinaje. En la puerta de entrada, los apóstoles montan guardia. Entre ellos está Santiago. ¿Cómo hizo este pescador del siglo I para llegar a este lugar? Un puntal de la cristiandad europea. Es un largo trayecto desde Galilea. Y él los llamó. De inmediato dejaron el bote y a su parte y le siguieron. Santiago y su hermano Juan son los primeros en ser llamados, luego de Simón, Pedro y Andrés. Desde el principio de los evangelios se les dio un sobrenombre especial. Se los llamó Boemurges, que por lo general se lo traduce como hijos del trueno. Nadie sabe en verdad qué significa. Es una transcripción griega del nombre hebreo que significa hijo de. Se le aplicó a uno, pero luego se le dio a los dos. No se sabe si porque hablaban con voz muy fuerte o porque eran muy enérgicos y valientes. Pero todas son suposiciones. Si bien Juan es el que se forja una fuerte identidad en los evangelios como confidente de Jesús, Santiago lo sigue a sol y a sombra. Por supuesto, los evangelios sugieren que se encuentra presente en los momentos clave. La transfiguración de Jesús, su agonía, su ascensión al cielo. Pero no se atribuyen a Santiago discursos propios ni acciones significativas. En los Hechos de los Apóstoles, sin embargo, Santiago sí ocupa un lugar central de la escena cuando se lo arresta por predicar en Jerusalén. Santiago fue detenido por Herodes Agripa cerca del año 40. Santiago fue detenido en Jerusalén. No se sabe bien por qué el rey tomó en serio a este pequeño grupo. Es cierto que habían logrado convertir a unas 3.000 personas, como afirman los hechos, lo cual yo dudo mucho, pero no estaban causando un verdadero impacto, y por cierto no perturbaban la paz. Creo que su arresto es más bien un gesto con connotaciones políticas. Y luego fue ejecutado. Se afirma que la Catedral Armenia en Jerusalén es el lugar donde Santiago fue decapitado. Se dice que su cabeza está sepultada aquí. Pero al igual que con otros apóstoles, se dice lo mismo en otros lugares. Un mural de la Catedral de Santiago lo muestra él predicando, y su ejecución representa hechos que pueden ser históricos. También muestra que Santiago comienza a convertirse a otra religión europea, mientras se lo transporta lejos de la Palestina del siglo I. El modo en que se transportó a este apóstol fue narrado por las bocas de muchos fieles, que manifiestan que luego de haber sido muerto por Herodes, su cuerpo fue llevado por el mar mientras un ángel del Señor lo acompañaba en el bote, desde Jerusalén a Galicia, con los discípulos como marineros y en medio de varios milagros que sucedieron en el camino. De acuerdo con este relato del siglo XII sobre los sucesos de esta primera centuria, el bote milagroso de piedra partió para ir a Flavia, hoy Padrón.
el cuidador de la iglesia local nos mostrará el pilar de piedra con el cual, según la tradición, se le dio velocidad a la embarcación de piedra de Santiago. Pero según la tradición, el cuerpo del apóstol no quedó aquí, sino que fue llevado a un lugar recóndito, donde durante un tiempo desapareciera de la vista de todos. Luego, desde el principio del siglo IX, reaparecieron los restos mortales del apóstol. El eremita Pelayo vio extrañas luces mientras rezaba en las colinas de Galicia. Cuando investigó, descubrió huesos humanos. Llamó al obispo local, Teodomiro, quien los identificó como los del apóstol. En este lugar, Santiago de Compostela, se decía San Santiago del Campo de las Estrellas. Usted me está preguntando si es importante esta tradición de que aquí poseemos el cuerpo de Santiago. Es la razón de ser de Santiago de Compostela. En otros sitios, en medio de una ciudad, se construye una catedral. Aquí lo primero fue un sepulcro, el sepulcro de Santiago. Y en torno a la iglesia y a la catedral nace toda la ciudad que tiene el nombre de Santiago. No hay una ciudad en el mundo que esté tan identificada con un santo concreto como sucede con esta ciudad de Santiago de Compostela. Se construyó una sucesión de iglesias sobre la supuesta tumba de Santiago, que culminó con la magnífica catedral iniciada en el siglo XII. Desde el principio del siglo se compiló un libro, el Liber Sancti Jacobi, para contener y promover la leyenda de Santiago. Contiene himnos y canciones que lo alaban y que se emplean en la liturgia, descripciones de sus milagros y la forma en que su cuerpo llegó a España. También contiene una guía para peregrinos a quien el ambicioso obispo de Santiago deseaba atraer a la ciudad. Y los peregrinos llegaron, alentados por las autoridades cristianas y seculares que preveían beneficios económicos, se dirigieron en masa a Santiago. Desde 4 puntos de Francia convergieron en Ostava y Puente la Reina, antes de realizar el acontecimiento final por el norte de España. Hacia mediados de la Edad Media, Santiago solo era superada por Roma y Jerusalén como destino de peregrinaje. La ruta tenía un nombre, el camino, y los peregrinos tenían una iconografía, el báculo. La balva marina, probablemente de la costumbre de los peregrinos de recolectarlas en las costas del Atlántico. Pero, ¿qué los hacía embarcarse en este peregrinaje? En la Edad Media las personas tenían la noción de que si involucraban su cuerpo en esta experiencia, por esta experiencia serían liberados. Quedaban liberados mentalmente, también espiritualmente, y vivenciaban esta libertad que yo creo también experimentan los peregrinos de la actualidad. En las afueras de León, una pareja disfruta de su boda bajo la atenta mirada de un San Santiago contemporáneo. Y otro grupo de peregrinos se dispone a su caminata diaria. Este año, más de 60.000 personas de 19 países transitarán el camino. Guiará a su paso un nuevo sistema de señales brindadas por el comercialmente astuto Estado español. Es mucho lo que se debe recorrer. Desde León, el camino atraviesa la apacible y plana meseta. Algunos peregrinos caminan solos, otros en grupos. A través del camino se forjan muchas amistades. A 30 kilómetros de León, los peregrinos actuales atraviesan el puente de Orbigo, como lo han hecho por siglos sus antecesores. ¿Qué razones mueven a estos caminantes del siglo XXI de todo el mundo a recorrer el camino?
Los brasileños, al igual que otros peregrinos, buscan la paz, la tranquilidad y la meditación. Es una ruta mítica y religiosa. En Brasil tenemos a un escritor famoso, Paulo Coelho, que escribió un libro llamado El Peregrinaje. Luego de haberlo leído, muchos brasileños vinieron a recorrer el camino. Para mí una de las cosas mágicas es solo desconectarme un tiempo, aclarar mi mente y reflexionar sobre la vida. Es interesante ver parte de España, de su cultura, conocer gente diferente, el desafío físico. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Hasta tal punto que algunas veces se ve peregrinar desde aquí hasta Compostela a gente que, dijéramos, por cultura, no tiene ninguna relación con este fervor santiaguista de ir a hacer una peregrinación religiosa. Yo me he encontrado japoneses que estaban haciendo el Camino de Santiago. Es decir, que puede ser que se conjuguen las inquietudes religiosas con las inquietudes históricas y culturales. Piense que el Camino de Santiago en Europa es un conducto extraordinario de civilización. Los peregrinos suelen caminar unos 30 kilómetros por día. Al final del diario camino, resulta atractiva la perspectiva de descansar y recuperarse. A lo largo de la ruta, los refugios ofrecen alojamiento. Estos refugios están organizados por los municipios, las órdenes religiosas o particulares. Este refugio en Rabanal fue reconstruido por la confraternidad londinense de St. James. Sus voluntarios, la mayoría de los cuales han completado el camino, ayudan al prójimo a llegar al sepulcro de Santiago. Hacemos el desayuno para ellos. Los ayudamos con sus ampollas y sus tendinitis y todos sus problemas físicos. Las distancias que ellos transitan, algunas personas no están acostumbradas a tanto trayecto y vienen con mochilas pesadas y caminan cientos de kilómetros. Estas personas no están acostumbradas a caminar en sus países. Muchos de ellos vienen carentes de una preparación adecuada y la forma en que se alientan mutuamente es muy especial. En Rabanal, el espíritu del apóstol Santiago nunca está demasiado lejos. Los monjes benedictinos celebran servicios en la iglesia opuesta al refugio. Su objetivo es devolver la antigua vinculación entre la iglesia fundada por los apóstoles y los peregrinos. El camino nació con los monasterios benedictinos de la Edad Media, y tratamos de ayudar a los peregrinos en esta instancia, en el camino, ayudarlos no solo como tarea geográfica en el norte de España, sino como símbolo de nuestro camino hacia Dios, que es nuestra vida. Desde Rabanal, el camino conduce hasta las colinas de Font-Cevadón. A través de los años, se creó el ritual de agregar una piedra al eje de la cruz de hierro. A veces el tiempo puede no acompañar la tarea. En esta etapa, los peregrinos sienten el cansancio. En estos últimos 2 días, creo que se sintió mal. Nos detuvimos en el hospital de León. Lo hicimos por 2 días porque sus pies estaban hinchados y con ampollas.
Pero ella quiso continuar. Sí, es lo que quería hacer. Continuó caminando y ahora pienso que se luxó un tobillo o se sacó bien algo del lugar. En el camino existen muchas historias de la forma en que los peregrinos a punto de morir recibieron asistencia de origen sobrenatural, a veces del mismo apóstol. Me doy cuenta de que cuando tengo un problema, hablo a San Santiago y encuentro que él me ayuda en todas las dificultades que tengo en mi vida. Este es un refugio no oficial que se encuentra en la parte más ardua de la ruta. El sonido de la campana salvó la vida de muchos peregrinos. Y me desmayé aquí en la puerta. Y Tomás me llevó adentro, me puso en su cama y dormí allí en su cama con su perro. Pero yo estaba tan enferma que tosí toda la noche y cada vez que lo hacía los gansos hacían cuac, 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 cuac. Los gansos graznaban. Gracias por ayudarme. A tomar un café ahora y calentarse. Gracias, muchas gracias. Nada, para eso estamos. Es nuestro deber. Desde que Tomás fundó este refugio, hace ya 12 años, más de 12.000 peregrinos encontraron aquí refugio. Luego de 40 años en Madrid, Tomás, un ex empresario, llegó a este lugar de camino a Santiago. Jamás se fue. Pero sentí la obligación de estar en un punto difícil como es este, atendiendo el paso porque hay muchas dificultades climatológicas y de soledad. Tomás se considera un caballero contemporáneo, un descendiente de esos caballeros medievales que se dedicaban a proteger a los peregrinos en su camino a Santiago. Este es el Hostal de San Marcos, ahora el lujoso Hotel Parador. Era la casa de la Orden Medieval de Santiago, fundada por el rey español a instancias del Papa Borgia. España se encontraba asediada por los moros, y los caballeros tenían la responsabilidad de proteger a los cristianos y a los peregrinos. En la fachada se muestra cómo se convocó a San Santiago y se le otorgó un nuevo rol marcial, el de matamoros. La iconografía de San Santiago el Matamoros es tal vez una de las imágenes que más conmocionan en la actualidad y la más políticamente incorrecta. En esa época, la Iglesia no tenía problemas con esta cuestión. Hablamos del tiempo de las cruzadas. Tenemos que entender que la lucha del Estado español contra el Islam se consideraba sagrada. En Galicia, las imágenes de Santiago el Matamoros están por todas partes. En la Catedral de Santiago, galopa en su caballo embravecido como Dick Turpin sobre el altar. Secciona cabezas de infieles en las capillas menores. Tal vez una curiosa imagen para saludar a los peregrinos a su arribo. Cuando finalmente los peregrinos llegan a la gran plaza del Obradorio en Santiago, casi todos respetan un ritual consagrado por el tiempo. Colocan sus manos donde incontables peregrinos lo han hecho antes para saludar al apóstol. Se reverencia a San Santiago detrás del altar. Se manifiesta respeto por lo que la tradición afirma que son sus restos. Hay un espectáculo para disfrutar, como utilizar humos rituales que en tiempos pasados contrarrestaban el fuerte olor de los peregrinos. Para los creyentes, se celebra una comunión especial por el peregrinaje logrado. Para todos los peregrinos, creyentes o no, el camino parece haber sido una experiencia especial.
muy feliz. Sí, muy feliz y un poco cansado. Sí. Es una de las experiencias más hermosas de mi vida, transitar por el camino. Para nosotros fue una búsqueda de autoconocimiento. Comenzar a caminar por las mañanas y ver el sol salir y estar en camino todos los días fue simplemente maravilloso. Es improbable que el apóstol Santiago haya ido alguna vez a España, vivo o muerto, pero no hay dudas de la realidad del poder de la religión. En lo que a mí respecta, no me importa quién esté sepultado bajo la Catedral de Santiago. Lo que me importa es que, al parecer, durante más de 100 años la gente ha transitado el camino movida por su fe, y la gente continúa haciéndolo. Es cierto que San Santiago los atrae a ese lugar. Esté él allí o no, la gente igual va a Santiago. Pero llegar a Santiago, o el lugar llamado Santiago, no es tan importante como el camino de Santiago. Santiago no es el fin de la historia. En tiempos medievales, este era el fin del mundo. Cabo Finisterra, a 75 kilómetros al oeste de Santiago. Algunos peregrinos llegan aquí, y como rito, entierran sus ropas antes de embarcarse en el largo e incierto camino a casa. Muchos peregrinos afirman que es solo cuando se vuelve a casa que comienza el verdadero camino. En el próximo capítulo tendremos la historia de Mateo, el apóstol, que cambió dinero por fe.